Bendiciones, Iglesia, Ministerio Centro de Intercesión Internacional, Apóstol Raúl, Apóstol Judith, paz del Dios Todopoderoso en Cristo Jesús. Hoy invocamos al Espíritu Santo para que Él sea el que nos hable, nos enseñe acerca de lo que hoy queremos hablar. Es muy corto, pero creo que es muy importante este tema y vamos a hablar hoy del diezmo. Aquí una pregunta sería si te gusta diezmar, si sabes qué es el diezmo. A mí, en lo personal, sí me gusta diezmar. Yo anhelo diezmar. Y ahora más porque entendí algunas cosas que no estaban del todo claras. Una de las cosas que tú te debes de preguntar, o que a lo mejor ya te has preguntado, es ¿por qué tenemos que diezmar? ¿Por qué le tenemos que diezmar a Dios? ¿Sí? Bueno, fíjate bien. El diezmo viene a ser un tributo. El diezmo viene a ser un impuesto. Este diezmo es algo que le vamos a dar al Supremo, al Todopoderoso, al que vive y al que reina, al que está sentado en su trono. A Él es al que le vamos a tributar, al que le vamos a dar este impuesto, y Él está diciendo que solamente es el 10%. Ahora, una de las cosas importantes es de que lo que nos dice Salmo 24:1. Nos dice, de Adonai es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, Dios hizo la tierra, Dios creó la tierra, Dios formó la tierra le pertenece, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros le tenemos que diezmar. Al dar este diezmo, es como si fuera un tributo al Todopoderoso. Ahora, nosotros como hijos de Dios, pues estamos en la tierra que pertenece a Dios, ¿sí? Ahora, fíjate bien, aquí algo importante es que, por ejemplo, tú vas y le preguntas a cualquier persona en la calle, en tu trabajo, en la escuela, ¿crees en Dios? Y todo el mundo dice que sí cree en Dios, aunque tenga sus ídolos, pero te dice que sí cree en Dios. Y entonces, ¿por qué no le diezman a Dios? Nosotros como hijos estamos en la tierra que Dios creó, que Dios formó, ¿sí? Y como hijos ahora en Cristo Jesús le tenemos que diezmar, le tenemos que tributar, ¿sí? Entonces, si todo aquel que dice que cree en Dios, le debería de diezmar a Dios porque la tierra es de Dios, porque Él la hizo, Él la creó, ¿sí? Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, que esto sucede en lo natural. Cuando pasas de un estado a otro estado, pagas un tributo, pagas un impuesto por la carretera, por vía aérea, por vía marítima. Entonces, porque estás haciendo uso de esa tierra. O sea, cada país tiene un territorio aéreo, un territorio que le corresponde marítimo, y cualquiera que quiera hacer uso de eso tiene que pagar un impuesto, tiene que tributar, ¿sí? Entonces, ¿por qué todos los que dicen que creen en Dios, aunque no estén en Cristo, aunque tengan sus ídolos, ¿por qué no diezman a Dios? ¿Sí? Porque la tierra es de Él y estamos en lo que Él creó, en lo que a Él le pertenece. Nuevamente te voy a leer el Salmo 24:1. De Adonai es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿sí? Entonces nosotros vemos que el entrar o salir a un estado de México, tienes que pagar impuestos. ¿En dónde? En las casetas. Pero por estar, por trabajar, por tener tu casa, también vamos a pagar impuestos. Pagas el impuesto de luz, de gas, de predio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A quién? Al gobierno, al que está reinando, al que
gobierna en tu país. Dios gobierna. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual no se le diezma a Dios? ¿Sí? Le pertenece. ¿Sí? Entonces, vemos, ¿verdad?, que se pagan tributos para poder transitar, para poder entrar o salir a un estado, ¿sí? Ya sea por la tierra, ya sea por mar, ya sea por el aire, ¿sí? Ahora, nuevamente, ¿en dónde se tributa? Bueno, pues están las casetas de cobro, en otros casos, pues vemos que está Hacienda, ¿sí? Y entonces, ¿a quién se tributa? Al gobierno, ¿sí? Entonces, Dios gobierna, Dios es el supremo, ¿sí? Nos dice, fíjate bien lo que nos dice aquí Levítico 27:30. Dice el 30, vamos a leer el 30 y el 32, creo. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Adonai es. El 32 nos dice, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Adonai. Y nos dice el 33, déjame ver aquí, un momentito. Nos dice en el 33 ahí mismo, no mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio, en cambio, serán cosas sagradas, no podrá ser rescatados. Entonces, pues mira, el impuesto por transitar de un estado a otro, en la carretera, en el área marítima, en los aires, lo tienes que pagar. Y no es si te gusta, ¿sí? Es algo que ya está. Por eso te digo, porque ya está estipulado. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual no se le diezma a Dios? Eso le pertenece. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre porque nos rescató en Cristo Jesús y estamos en la tierra que Él creó. Y entonces a Él le tenemos que tributar, le tenemos que diezmar. De todo lo que obtengamos, de todo lo que tengas en tu trabajo, en el campo, en lo que hagas, le tenemos que dar el 10%, ¿sí? Entonces, nuevamente, los impuestos no es si te gustan o no te gustan, los tienes que pagar, ¿sí? Fíjate bien, Génesis 14:20 dice, entonces Melquisedec, vamos a leer desde el 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo, ¿sí? Entonces vemos que se diezma al supremo, al que es superior, al que tiene control de todo. Un presidente tiene control o gobierna, es superior, por supuesto, ¿verdad?, en su país. Pero nosotros estamos hablando del Dios vivo y verdadero. Sobre de él no hay nadie. ¿Sí? Entonces nosotros como hijos comprados con precio de sangre le estamos dando, le estamos tributando, le estamos diezmando a él porque le pertenece. Y quien no lo hace, le está robando. Entonces, fíjate bien, cuando tú no puedes pasarte una caseta y no pagar, te detienen, ¿sí? Lo mismo, ¿verdad? Alguien que invade consciente o inconscientemente, ¿verdad?, aguas, territorio o vía aérea, va a tener problemas con el gobierno. Entonces, ¿cómo es que nosotros, como hijos de Dios, no lo sabemos? Entonces,
se genera una situación conflictiva con el gobierno. Eso es, digamos, en cuanto a eje, pero por ejemplo, una persona que tiene que pagar Hacienda, si no lo haces vas a tener problema con Hacienda, ¿sí? Va a tomar medidas restrictivas. Entonces, vemos que es importante el diezmo que Dios nos está diciendo que le pertenece a Él y que no lo demos, ¿sí? Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que Abraham ya había creído y vemos que aquí, por cuanto lo guardó y le entregó a sus enemigos, fue en ese tiempo que fue a rescatar a Lot y que estaba realmente peleando con reyes del oriente, con 5 reyes del oriente. Los reyes del oriente no venían solitos, venían con ejército. Y Dios le dio la victoria a Abraham para rescatar a Lot. Ya Abraham había creído. Entonces, obviamente que él está reconociendo que el Todopoderoso que hizo pacto con él es el Supremo. Y que entonces le va a dar lo que le pertenece, que son los diezmos, ¿sí? Entonces quiere decir que una persona que dice estar en Cristo y no diezma es porque no ha creído, ¿sí? Porque no ha creído, ¿sí? Entonces aquí Abraham entrega sus diezmos, ¿verdad? Porque Dios entregó a sus enemigos en su mano. Abraham ya había creído, ¿sí? Ahora, nuevamente, ¿por qué diezmamos a Dios? ¿Por qué diezmamos a Dios? Aquí ya te dije que es porque le tenemos que tributar, porque de Él es la tierra, toda su plenitud, lo que hay en la tierra. Ya los versículos Levítico 27, 30, 32 ya lo leímos, ¿sí? Pero ¿por qué tenemos que diezmar a Dios? ¿Sí? Fíjate bien, el gobierno en lo natural, de todo lo que obtiene de impuestos, de las carreteras, de tu trabajo que tienes que hacer una declaración, de todos los impuestos o todos los tributos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a arreglar calles, va a dar salarios, va a distribuir para presupuesto para los estados, para las diferentes secretarías, para los partidos políticos, o sea, va a hacer una distribución para que el país pueda mantenerse activo, ¿sí? Entonces, vemos que va a dar subsidios, entonces, o sea, muchas cosas, ¿sí? Entonces, si no se dieran esos impuestos, si no se cobraran esos impuestos, ¿de dónde iba a salir? Por eso cuando alguien detecta que algo está mal, dice, no, pues es que eso es de mis impuestos, ¿sí? Porque todo lo que se le da al gobierno como impuesto en cualquier área, ¿verdad?, él lo tiene que ocupar en cosas en beneficio del país, en cosas en beneficio del pueblo. Ahora, ¿qué con la iglesia? ¿Sí? Fíjate bien. Entonces, a través de los diezmos, la iglesia viene a ser una fuente de provisión de parte de Dios. ¿Sí? ¿Para quién? Para el pobre, para el menesteroso, para el más necesitado. Estamos hablando de lo natural, pero también nos referimos a lo espiritual. Entonces, la iglesia está de parte de Dios y es la fuente entonces proveedora de buenas nuevas, ¿sí? De nuevas de salvación. Y esto tiene que ser por el Espíritu Santo. Es proveedora de amor, es proveedora de justicia, de misericordia, de gozo, de consejo, de liberación, de alimento, de crecimiento, ¿sí? A todo aquel que lo necesita. Entonces, vemos que en el caso de la iglesia estamos hablando desde lo natural hasta lo espiritual. Por eso, en Malaquías 3:10 nos dice, traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí viene a ser un granero, ¿verdad? Un silo. Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto,
dice Adonai de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces quiere decir que en la casa del Señor, a través del diezmo, ¿verdad? Va a haber sustento para el más necesitado, para el pobre, para el menesteroso, ¿sí? Quiere decir que en la iglesia no hay pobreza o no debe de haber pobreza. Que lo hayan monopolizado algunas iglesias es muy distinto, pero Dios está diciendo que es para su casa, para que haya bendición hasta que sobreabunde, ¿sí? Entonces, vemos que es desde lo natural hasta lo espiritual, porque también la iglesia tiene que ser una fuente de buenas nuevas, de amor, de justicia, de misericordia. Entonces, Dios es rico y nos da riqueza desde lo espiritual hasta lo natural, ¿sí? ¿Por qué diezmamos a Dios? ¿Sí? Mira, porque el origen del dinero puede ser dinero de muerte, puede ser dinero de prostitución, puede ser dinero de narcotráfico, de secuestros, de violencia, de mentira, de brujería, de hechicería, de envidia, de engaño, de robo, de pactos de tinieblas, de maldades, las maldades del mismo corazón, ¿verdad? Y entonces, esto, te digo, aunque tú tengas un trabajo secular en el sentido de que no se relacione con nada de esto, que tú vas y tú cobras tu quincena, ¿verdad? Pero tú no sabes cuál fue la fuente de dónde llegó ese dinero, ¿sí? O sea, en ese sentido la gente va y cobra y no tiene nada que ver, no se entera, ¿sí? Entonces, puede ser que trabajes en una institución y no te dediques a nada de lo que se acabó de mencionar, ¿verdad? Pero el dinero va y viene. Y entonces el dinero se intercambia y entonces el dinero está contaminado, ¿sí? Entonces, al diezmar al Supremo, al Eterno, al que reina, al que gobierna, al que es santidad, tu economía se va a ver prosperada. Tu economía va a ser multiplicada y tú vas a ser guardado como en el caso de Abraham, que no importó que eran 5 reyes, él peleó con 318 hombres y el Señor le dio la victoria. Lo guardó, ¿sí? Porque Abraham ya le había creído. Y porque Abraham, Dios hizo pacto con Abraham y Abraham en esto está reconociendo que le está dando al que es superior, al Supremo. Entonces, quiere decir que de esta manera se entra en línea, en orden y en el diseño con Dios, ¿sí? Entonces vemos que con los diezmos se le tributa a Dios y se le está rindiendo homenaje, ¿sí? Pero, nuevamente, de la manera, ¿cómo estás tú diezmando? ¿Sí? Ahora, Dios establece un diseño para ofrendas, pero el diseño del diezmo va a estar realmente en tu corazón. Porque el diezmo es algo que le pertenece a Dios. ¿Sí? Vuelve a leer ahí Levítico 27, 33, ¿sí? 31, 32, 33, 30, 32 y 33. Le pertenece a Dios. Nuevamente te doy el ejemplo, ¿verdad? Cuando vas a pasar una caseta para entrar a otro estado, no vas a pasar si tú no pagas la caseta, ¿sí? Porque vas a transitar por carretera de un estado, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, en el antiguo pacto Dios establece un diseño para las ofrendas. Eso lo podemos ver en Levítico del capítulo 1 al 9. Pero el diseño del diezmo está en tu corazón. El diezmo le pertenece a Dios, pero es muy distinto
vamos a lo natural, por ejemplo. Es muy distinto cuando alguien paga sus impuestos enojado o enojada a cuando alguien sabe, ¿verdad?, que eso le pertenece al gobierno y lo da, ¿sí? Así lo mismo con Dios. Entonces, el diezmo es de Dios, pero tú puedes estar enojado, puedes estar inconforme, ¿verdad? Y va a ser muy distinto porque tu corazón no está al diseño de Dios. Y puede ser alguien, ¿verdad?, que realmente su corazón, ¿verdad?, esté conforme al diseño de Dios y Dios se va a agradar de ese diezmo. Entonces, las ofrendas en el antiguo pacto tenían un diseño, pero el diseño del diezmo está en tu corazón. ¿Cómo lo das? ¿Sí? Entonces, fíjate bien. Entonces, el diseño del diezmo está en el corazón, porque ahí habita Jesucristo. Entonces, es muy distinto de alguien que no tiene a Cristo o de alguien que teniendo a Cristo ignora lo del diezmo, no está de acuerdo con el diezmo, ¿verdad? A alguien que estando en Cristo anhele diezmar, le guste diezmar, ¿sí? Entonces, esto es cosa y diseño de nuestro corazón. ¿Y por qué del diseño del corazón? Porque es ahí donde está Cristo, en nuestro corazón, ¿sí? Y Cristo viene a ser el diseño perfecto. Entonces vemos que el diezmo es pacto con Dios. Vemos ahí el caso de Abraham, ¿sí? El diezmo lleva el diseño de tu corazón. Entonces el diseño de tu corazón se transfiere al diezmo, a lo que tú le estás dando a Dios, ¿sí? Al diezmar nosotros honramos a Dios porque le damos lo que le pertenece, ¿sí? En caso de no diezmar, estás robando, ¿sí? El diezmo viene a ser fruto de un corazón agradecido. A ver, vamos a leer de nuevo Malaquías. Esa parte no la puse. A ver, vamos a leer desde el 8. 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Adonai de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, dice, ¿a poco me vas a robar? El diezmo le pertenece a Dios porque de Él es la tierra, ¿sí? De Él es la tierra. Ahora, ¿cómo sería un corazón sin diseño? Un corazón sin diseño de Dios, punto número 1, no le gusta diezmar. Y por supuesto tampoco ofrendar, ¿sí? Cuando no se diezma, se está robando a Dios. Ahí Malaquías 3:8, ¿sí? O cuando alguien se siente presionado, sin saber, sin entender, pero diezma, o también puede ofrendar, ¿verdad? Está, en este caso, ¿verdad?, fuera del diseño de Dios. Y de esta manera no estás honrando a Dios. Entonces, en el diezmo implica pacto con Dios, y cuando tú le das el diezmo, le estás honrando, le estás tributando, ¿sí? Entonces, se diezma una persona que no está de acuerdo con el diezmo, una persona que se enoja, una persona que no le gusta diezmar, quiere decir que aunque lo dé, está diezmando en la carne. Y entonces, está diezmando en la carne con un espíritu amortecido. Esto es un espíritu aletargado, un espíritu debilitado, un espíritu, ¿verdad?, que dice que es muerte. Entonces, vemos que primero la persona en estas condiciones que no está de acuerdo, entonces pues sí tiene el dinero, ¿verdad?,
y primero gasta para él o para ella o para su casa. Primero hace uso de ese dinero y después aparta el diezmo. Este no es diseño de Dios, porque a Dios le tenemos que apartar primero el diezmo, ¿sí? Ese sería un punto, que primero utilizas el dinero para tus gastos y después, pues el diezmo. Bueno, pues vamos a dar esto. Entonces a veces ni siquiera es el 10% que das. Entonces, punto número 1, primero es el diezmo a Dios y después ya distribuyes para lo que tienes que gastar. Resulta que no te alcanzó y entonces no diste el diezmo, le estás robando a Dios, ¿sí? ¿A poco alguien va y le dice a Hacienda, sabes que no me alcanzó, no te voy a poder tributar? Pues no, porque va a tomar medidas restrictivas. Hacienda. Resulta, ¿verdad?, que diezmaste, pero diste el diezmo con velos, sin entendimiento, o sea, lo das, pero no estás entendiendo ni por qué ni para qué es, ¿sí? Ni por qué lo estás dando. Te duele dar el diezmo y te sientes presionado. Hay molestia y hay enojo. Entonces, imagínate si ese es el diseño para que des tu diezmo. Ese diseño de tu corazón no honra a Dios. Todo lo que está en tu corazón, ¿verdad?, se está transfiriendo a ese diezmo y eso es lo que le vas a ofrendar a dar a Dios. Es diezmo, es tributo, es impuesto, no es ofrenda, ¿sí? Y resulta que entonces la persona también, ¿verdad?, está en pecado. Entonces, ¿tú cómo vas a ver el fruto, ¿verdad?, de bendición? Entonces, sí lo estás haciendo, pero si lo estás haciendo con todas esas características en tu corazón, pues no es un diseño de tu corazón, ¿verdad?, con el cual tú estés honrando al Todopoderoso. Entonces, fíjate bien, en estas condiciones, tu espíritu está amortecido, tu espíritu está debilitado, está letargado y por lo tanto no hay agradecimiento, no hay reverencia, no hay honra a Dios, ¿sí? Y entonces, si tú en estas condiciones, además de diezmar, ofrendas, pues no vas a obtener bendición, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tu corazón no está conforme al diseño de Dios. Entonces, fíjate, aquí el perjudicado en cierto modo eres tú, porque ni siquiera vas a poder ver la bendición, no la vas a poder ver, ¿sí? Ahora, ¿cómo sería una persona que diezma con un corazón que tiene diseño, ¿sí? Entonces, nuevamente el diseño del diezmo está en el corazón. Y entonces, diezmar es dar ese diezmo en el espíritu, con una vida en el espíritu. Por supuesto, por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, obviamente que para que esto suceda, la persona tiene que recibir a Cristo. Entonces, una vida intensificada por el Espíritu Santo, con entusiasmo en su espíritu humano redimido, te lleva a diezmar con fruto de la siguiente manera. Aquí, intensificada, entusiasmo por el Espíritu Santo es lo contrario de amortecido, ¿sí? Entonces la persona con un corazón así va a diezmar porque está en Cristo, por supuesto. Entonces lo primero que aparte es el diezmo. De lo que tiene, lo primero que aparte es para Dios, el diezmo, 10%. Si no le alcanza, va a ir con la autoridad a que le rediman su diezmo, ¿sí? La persona va a diezmar sin velos. La persona va a diezmar con entendimiento.
La persona va a diezmar con gozo. La persona va a diezmar en justicia. Va a diezmar en fidelidad. Va a diezmar en obediencia. Va a diezmar en amor. La persona va a diezmar poniéndose a cuentas con Dios, ¿sí? Porque pues no sabe la fuente de ese dinero, o también tú no sabes si la persona, ¿verdad?, tuvo malos pensamientos o algo, pero sabe principios. Y entonces para que su diezmo vaya santificado, se va a poner a cuentas con Dios. Y la persona no va a traer atravesado a nadie en su corazón, ¿sí? Entonces, esta persona va a diezmar con diseño en su corazón. ¿Y esto le va a agradar a Dios? Por supuesto que sí, porque la persona va a entrar en línea, en orden y en diseño con Dios. Y va a poder ver la bendición, porque le gusta diezmar, porque va a diezmar con gozo, con fidelidad, con entendimiento, sin velos, puesto a cuentas con el Señor, ¿sí? Entonces va a ofrendar, a levantar ese diezmo, ¿verdad?, en agradecimiento al Dios, ¿verdad?, para que sea limpiado. Su corazón va a estar a cuentas con el Señor, ¿sí? Además tenemos la sangre de Cristo, ¿sí?, que limpia de todo pecado y toda maldad. Entonces, es diezmar estando el corazón conforme al diseño de Dios. Es un diezmo en el Espíritu y es un diezmo santificado, ¿sí? Solamente de esta manera se está en línea, en orden, en diseño con Dios. Entonces, fíjate bien, diezmar en esta condición, tienes buena tierra, porque le estás diezmando a aquel que es dueño de la tierra y de toda su plenitud. Entonces, cuando una persona diezma con un corazón en diseño de Dios, tiene buena tierra, tiene excelente tierra, y en esa tierra va a poder sembrar. Y cuando hablamos de sembrar, estamos hablando de la semilla. La semilla viene a ser la ofrenda, ¿sí? Y entonces, de lo contrario, si no está en diseño el corazón, lo que tú estás diezmando, lo estás dando en tu carne. Y a Dios no le gusta la carne, ¿sí? Bueno, fíjate bien, aquí por ejemplo, bueno, vamos a leer unos versículos. Bueno, vamos a leer Génesis 14:20, ya lo leímos. Vamos a leer Génesis 28:22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Entonces el diezmo significa pacto con Dios. Entonces, aunque estés en Cristo, si tú no diezmas, o diezmas con un corazón que no está en el diseño de Dios, ¿cómo va a estar ese pacto? ¿Sí? Ya leímos Levítico 27, 30, 32, 33. Números 18, 21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esto está hablando en el antiguo pacto. Los diezmos eran para los levitas. Deuteronomio 14, 28 y 29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Adonai tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos, que tus manos hicieren. Deuteronomio 26, 12.
Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Entonces, Dios bendice sobremanera cuando hay diseño, cuando hay obediencia, cuando hay gozo, cuando quieres entrar en ese diseño, en ese orden, estar en línea con el Señor. Y la iglesia tiene que ser testigo de eso, los hijos de Dios tenemos que ser testigos de eso. Pero tienes que agradarte de diezmar, tienes que agradarte de darle a Dios lo que le pertenece y no robarle. Segundo libro de Crónicas 31, 5 y 6 dice, y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Adonai su Dios, y lo depositaron en montones. ¿Sí? Nehemías 10, 38, 39. Ay, creo que nada más puse el 38, mis hermanos. Dice, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevaran el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Entonces, está hablando aquí del diezmo del diezmo. Nehemías 12:44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Entonces, vemos, aquí está hablando de la abundancia por obedecer. Entonces, Dios no quiere que obedezcamos a ciegas, quiere que obedezcamos con gozo, con entendimiento, sin velos, creyendo, con fe. ¿Sí? Dice, probadme en esto y verás que yo derramaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces, en la iglesia debe de haber abundancia de bendición. Nos dice Nehemías 13:12, y todo 13:12, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Entonces aquí está hablando, ¿verdad?, que eran diezmo de especies, ¿verdad? Y en la actualidad, bueno, se da más bien el diezmo en cuanto, ya no tanto en especie, ¿verdad?, sino en economía, en dinero, ¿sí? Porque, bueno, estamos, digamos, en la ciudad y la gente, ¿verdad?, lo que hace es trabajar, recibe quincenalmente o cada semana, y es lo que aporta, ¿no? Malaquías, vamos a leer nuevamente del 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, mira, muchas veces utilizan este versículo, ¿verdad? Y si la gente no entiende lo del diezmo, sabes que solamente es como un impacto. Cuando dicen, y malditos sois con maldición, o sea, es doble maldición. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, cuando dicen eso en el púlpito, así se siente el cambio, ¿verdad?, de la atmósfera, ¿verdad? Porque es así como un impacto. Y entonces sí, la gente lo que hace, ¿verdad?, como que se intimida o te intimida, ¿sí? Y entonces la gente está dando, pero sin entendimiento, con velos, en enojo, en molestia, y no es diseño de Dios.
tenemos que aceptar y tenemos que creer que el diezmo le pertenece a Dios, ¿sí? Entonces, tú no puedes, porque estás inconforme, ¿verdad?, decir a Hacienda, pues yo no te pago. A ver, que te llegue el recibo, ¿verdad?, de predio, el recibo de gas, recibo de luz, de agua, y no lo pagues porque estás inconforme. Pues te la cortan. ¿Tienes bendición? No tienes. Entonces, es mejor estar en línea, en orden, en diseño con Dios, porque tú vas a ver la bendición. Pero ¿sabes qué? Tiene que ser en el corazón, que te guste diezmar, que te guste dar. ¿Sí? Y no le estás dando, ¿eh? No le estás dando porque eso es lo que le pertenece a Dios. O sea, los versículos que leímos desde el principio son clave. ¿Sí? Ahorita volvemos a leer el Levítico 27, vas a ver cómo sí es clave. Entonces dice, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Adonai de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, pero con un corazón en diseño. De acuerdo a lo que hay en tu corazón, la condición de tu corazón, eso se lo vas a transferir al diezmo, y eso es lo que le vas a estar dando a Dios. Y no, Dios es digno de que tú le des lo mejor. Eso le pertenece, pero si se lo das con un corazón agradecido, con fruto del Espíritu en tu corazón, en tu vida, se lo das con gozo, con entendimiento, ¿tú crees que no vas a ver la bendición de Dios? Claro que sí. Claro que sí. Uh-huh. Y fíjate bien también ya después lo que nos dice, ¿verdad? Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo. Vuestra vid en el campo será estéril, dice Adonai de los ejércitos. Entonces, fíjate, desde el momento en que no estás de acuerdo, de que tu corazón se cierra, de que no hay entendimiento, de que hay velos, ¿verdad? Pues es derecho legal para que el enemigo toque tu vida, para que el enemigo te robe bendición. Entonces, te das cuenta cómo se vuelve como un ciclo vicioso, ¿verdad? No estoy de acuerdo de darle a Dios lo que le pertenece. No entiendo por qué. Hay velos, me enojo. Entonces, todo eso viene el enemigo porque hay derecho legal y te roba bendición. ¿Sí? Fíjate bien lo que nos dice Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo el Señor quiere que este alimento, ¿verdad?, sea desde lo natural hasta lo espiritual. Y para eso, ¿verdad?, necesitamos diezmar, darle al Señor para que Él abra las ventanas de sus cielos, ¿verdad?, y derrame bendición que sobreabunde en la iglesia. La iglesia, bueno, es que mira, simplemente en la iglesia antigua, ¿verdad?, pues cómo llevaban, ¿verdad?, cómo había de bendición que les daban a los apóstoles, y ellos repartían y repartían y repartían, porque había gozo en dar lo que a Dios le pertenecía. Entonces, eso tiene que haber en la iglesia, ¿sí? Hebreos 7, 5, 6. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Entonces ese es respecto a cómo tú le das al Señor.
Ahora, aquí es muy importante en dónde depositas tu diezmo, ¿sí? Es muy importante en quién vas a depositar tu diezmo. En la actualidad se deposita en la autoridad. Vemos que Abraham diezmó a Melquisedec y que en el antiguo pacto se le daban los diezmos a Leví, ¿sí? A la tribu de Leví. Pero ahora los apóstoles, como autoridad en la iglesia, son representantes de Melquisedec. Entonces, es muy importante ahora en quién, sobre quién o en quién depositas ese diezmo. Porque mira, si tú ya estás en tu corazón alineado, en orden, en diseño con Dios, es decir, tú entregaste tu diezmo con un corazón en diseño, lo entregaste en el espíritu, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver dónde lo pones. ¿Quién es el recipiente? ¿Sí? Entonces, ¿en quién depositas ahora tu diezmo? Tanto, por supuesto, el diezmo como ofrenda. Ahorita no estamos hablando de ofrenda, estamos hablando nada más del diezmo, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces si tú lo depositas en un recipiente sucio, no te va a fructificar. Tiene que ser un recipiente que esté alineado al Señor, porque tu corazón, tu diezmo, estuvieron en línea, en orden y diseño con Dios. Entonces lo tienes que depositar en la persona que representa a Melquisedec en la tierra, en tu iglesia, ¿verdad? Que esté alineado con Dios. Igual. Entonces, fíjate bien. Si sembraste en alguien que no está en santidad, ¿sí? Si sembraste en un adúltero, si sembraste, estamos hablando del diezmo. Si le diezmaste, ¿verdad? A alguien que como autoridad es un avaro, ¿verdad? Es un homicida, es un resentido, ¿sí? Es una autoridad que divide, ¿verdad? Es una autoridad que es impía, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Pues aquí es como pasó con los hijos del sacerdote Eli, ¿verdad? Que es un perverso sexual, pues entonces no vas a tener bendición. Se va a frenar la bendición, ¿sí? Entonces, el diseño de tu diezmo, el diseño de tu ofrenda, debe de estar en armonía con el diseño de aquel en quien depositas tu diezmo o tu ofrenda. Es decir, alguien que tú sabes que hay testimonio en su vida, ¿sí? Que tú sabes que se guarda, que tú sabes que no tiene resentimientos en contra de X, Y o Z, que tú ves un testimonio realmente, porque entonces tu diezmo lo estás poniendo, tu diezmo ya con un corazón al diseño de Dios, un diezmo que diste en el Espíritu, lo estás poniendo en un recipiente santificado, en un recipiente que también tiene el diseño conforme a Dios. Y entonces eso te va a fructificar, eso, ¿verdad? Va a traer abundancia de bendición. Entonces vemos que no es dar por dar, porque Dios es el Dios de los diseños. Entonces, es en ese sentido, mis hermanos, es muy importante que nosotros sepamos por qué tenemos que dar el diezmo. Que si en el antiguo pacto Dios establece un diseño para las ofrendas, para dar el diezmo, el diseño está en nuestro corazón. ¿Sí? Tiene que ser un diseño que sea en el espíritu y santificado porque Dios es digno de eso, que le demos lo mejor, lo excelente, lo limpio, lo puro, lo santo. Y eso es con un corazón limpio. ¿Sí? Porque Él es el dueño de la tierra, del oro, de la plata y de toda su plenitud. ¿Sí? Entonces, si se le da en lo natural a los gobiernos, que es precisamente de todos esos impuestos que juntan
cómo prospera una nación, cómo crece una nación, ¿verdad? En escuelas, ¿verdad? En conocimiento, en investigación, en hospitales, etcétera, 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 ¿verdad? Todo es por lo que el pueblo tributa. Pues nosotros como hijos de Dios, si no le tributamos, si no le diezmamos, si no le damos a Dios lo que le pertenece, ¿de dónde quieres que venga la bendición? Y no porque Dios no la pueda derramar, pero ¿sabes qué Dios quiere? Diseño, orden. No quiere que le robemos, ¿sí? Entonces, probadme en esto, dice el Señor, y Él abrirá la ventana de los cielos para que fluya bendición hasta que sobre y abunde. Mis hermanos, que Dios los bendiga y yo espero que esto les haya servido en el nombre poderoso de Cristo Jesús.